Bueno. Bueno, empiezo. A ver. Hola, mi nombre es Yamila Noguera, soy residente de tercer año del Hospital Fiorito de Avellaneda y el Ateneo que yo elegí fue de candidiasis invasiva, ya que durante mi rotación por el sector de micología tuvimos un paciente, un caso clínico, que bueno, desarrolló esta patología. Está bien. Bueno, para empezar, bueno, la candidiasis invasiva es un término amplio que se refiere a infecciones de los tejidos profundos y de líquidos estériles que son causadas por hongos del género Cándida, que puede ocurrir a cualquier edad y generalmente ocurre en pacientes que tienen determinados factores de riesgo. En los últimos años se ha demostrado un aumento en la cantidad de las candidiasis invasivas porque, bueno, en paralelo también han aumentado la cantidad de pacientes que son más propensos a padecerla, como por ejemplo los pacientes con neoplasias, los pacientes con trasplantados, aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencias, los pacientes con HIV, también los recién nacidos con bajo peso al nacer, y bueno, los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Todos estos pacientes presentan características en común, que son, bueno, que son, son tratados con antibiótico terapia de amplio espectro y también, bueno, con corticoides, con sustancias citotóxicas, como en el caso de los pacientes neoplásicos, y también, bueno, en general son sometidos a procedimientos invasivos y se les aplica, tienen catéteres intravasculares. Entonces, como les mencioné anteriormente, la candidiasis invasiva es producida por el género Cándida. Este género abarca aproximadamente unas 200 especies, pero en general, en la práctica, las 5 que son más reconocidas y que se aíslan con mayor frecuencia son la Candida albicans, tropicalis. También tenemos a la parapsilosis, la Candida glabrata, que actualmente cambió su nombre a Acaciomyces glabrata. Y después tenemos a la Candida krusei, que también cambió su nombre a Pichacudrepsede. Pero también tenemos otras especies, como por ejemplo la Candida auris, que bueno, esta es como la más temida porque bueno, fue descubierta en el 2009 en Japón y se consideró que era la peor por la multidrogoresistencia que presenta y además porque es capaz de producir brotes hospitalarios. Pero también tenemos que tener en cuenta que determinadas especies del género Candida también las encontramos como comensales habituales en nuestro organismo. Em, por ejemplo, las podemos encontrar a nivel de las mucosas, a nivel del tracto gastrointestinal, genitourinario, y bueno, en la piel, en las manos, en las uñas, por ejemplo, en las uñas y en las manos tenemos a Guillermondia, a Parapsilosis. De hecho, en lo que es el personal de salud, las manos, por esta presencia de Candida parapsilosis, son consideradas una fuente de infección. Por otra parte, otro ejemplo de especies que encontramos en nuestro organismo es la Cándida albicans y glabrata, la podemos encontrar en el tracto gastrointestinal y también en el genitourinario. Bueno, y el 60% de las personas sanas tenemos en nuestra cavidad bucal a Candida albicans, y esta colonización comienza desde el periodo posparto. Bueno, adquirimos las cepas que nuestra madre tenía en la vagina y además las cepas de cándidas que nos da a partir de su leche materna. Después, la colonización también va a depender de a qué cándidas estamos expuestas. Hay cándidas en el medio ambiente, como por ejemplo Tropicalis, la podemos encontrar en el suelo, en el agua, y cuando nos ponemos en contacto con ella, esta nos coloniza la piel y el tracto genital también. O por ejemplo, Candida famata, también la podemos encontrar en el medio ambiente y nos coloniza la piel. Bien, entonces nuestra microbiota va a ser, es como un reflejo de a qué hongos ambientales estamos expuestos. Bueno, acá volviendo entonces a lo que es la candidiasis invasiva, como su nombre lo indica,
Es una cándida que es capaz de invadir diferentes tejidos y en función de qué tejido invade es cómo se la clasifica. Por ejemplo, si invade la sangre, decimos que es una candidiasis invasiva a foco sanguíneo o más conocida como candidemia. O, por ejemplo, si invade el esófago, como en el caso de los pacientes con SIDA, decimos que es una candidiasis invasiva a foco esofágico más cortito, esofagitis por cándida. Y así sucesivamente, se invade el peritoneo, candidiasis peritoneal, ocular y bueno. Después tenemos la candidiasis diseminada crónica, o también conocida como candidiasis hepatoesplénica, donde la cándida invade el hígado y el vaso. Bueno, entonces, ¿en qué pacientes sospechamos una candidiasis invasiva? En aquellos pacientes que tienen fiebre y que esta fiebre no resuelve con antibióticos de amplio espectro. Entonces, el paciente no responde a los antibióticos, entonces el médico va a abrir camino, o sea, va a pensar en el uso de los antifúngicos. Entonces, para esto utiliza el score Candida, que es una serie de criterios que bueno, van sumando distintos puntajes. Por ejemplo, si el paciente tiene una colonización multifocal por cándida, suma un puntito. Si el paciente tiene nutrición parenteral, suma otro punto. Si el paciente tiene sepsis, suma 2 puntos. O si el paciente, bueno, fue sometido a cirugías abdominales, también suma 1 punto, porque bueno, recuerden que yo había dicho que la cándida puede colonizar el tracto gastrointestinal. Entonces, si durante la cirugía ocurrió alguna lesión, entonces la cándida podría aprovechar y ingresar a la sangre. Entonces, si el score cándida da un puntaje mayor a 2,5, entonces esto es un fuerte predictor de que el paciente tiene una candidiasis invasiva y bueno, el médico va a comenzar a realizar la fungicoterapia aún sin tener el resultado de nuestro cultivo, la identificación de la levadura. Porque bueno, cuanto más antes se inicia el tratamiento, menor es la mortalidad para el paciente. Bueno, acá también tenemos unos criterios que son establecidos por la EORC y la MSG, que bueno, EORC significa Organización Europea de Investigación y Tratamiento de Pacientes con Cáncer, y la MSG significa Grupo de Estudio de Micosis. Estas dos entidades se agruparon y clasifican a las infecciones fúngicas, como lo es la candidiasis invasiva, en acá abajo se ve infección probada, probable y posible. Entonces se dice que es una candidiasis probada, o sea que el paciente verdaderamente tiene una candidiasis, cuando tanto en las tinciones, en los cultivos y en los estudios citopatológicos vemos a la levadura. Por otra parte, es una infección probable cuando el paciente tiene por lo menos un factor de riesgo, un criterio clínico y un criterio micológico. Y después es una infección posible cuando el paciente no tiene criterios micológicos, pero sí tiene algún criterio clínico o un factor de riesgo. Entonces, el diagnóstico microbiológico comienza cuando bueno, la muestra llega al laboratorio y le hacemos entonces un examen directo y también le podemos hacer tinciones, como por ejemplo la tinción de Gram o la tinción de Giemsa. Y entonces, si la muestra tenía cándidas, entonces vamos a ver hifas, como se ve en la imagen de bueno, este lado, y hifas o pseudohifas, y con excepción de Candida glabrata, que bueno, es incapaz de producir hifas y pseudohifas y solo produce blastoconidias, que son estructuras ovaladas que presentan una gemación. Por otra parte, anatomía patológica también es importante para el diagnóstico de la candidiasis invasiva porque, bueno, esta estudia las biopsias, le realiza tinciones también, como la tinción de hematoxilina eosina o la tinción de Grocock o la tinción de Paz. Y bueno, ellos lo que hacen es reportar, se observan elementos micóticos y bueno, eso. Por otra parte, para el diagnóstico microbiológico también hacemos cultivos. Las levaduras son poco exigentes, por lo tanto crecen en cualquier medio de cultivo, como por ejemplo el agar saburó.
Suelen crecer como colonias de color blanco a crema, brillantes o ligeramente opacas. También, bueno, pueden ser rugosas o planas y, bueno, crecen aproximadamente a las 48 o 72 horas de incubación. También podemos utilizar los medios de cultivo que habitualmente usamos en bacteriología, como por ejemplo el agar sangre o el agar chocolate, y bueno, los caldos BHI también crecen. Y los medios cromógenos diferenciales, cromogénicos diferenciales, como por ejemplo el Chrome Candida. Acá se ve, no sé si se ven bien los colores, pero eso es una plaquita de Chrome Candida donde sembramos diferentes especies de cándida y bueno, entonces ahí se ve de colonias de color verde que presuntivamente podríamos decir que se trata de una cándida albicans. Después vemos colonias de color azul que presuntivamente también podemos decir que son cándidas tropicalis. Y después, bueno, tenemos diferentes espectros de color rosado que podrían corresponder a una cándida cruce o una cándida parapsilosis. En general crece primero de un color blanco y después se torna rosa, y cándida glabrata tiende a crecer de un color más morado o violeta. La imagen, estoy un poco desorientada, la de allá se ve una colonias de color azul, esa es la muestra del paciente que, bueno, yo voy a presentar ahora el caso clínico, y bueno, entonces presuntivamente, como son colonias azules, podemos decir que el paciente tuvo una cándida tropicalis. Bueno, acá esto es una listita donde se muestra, si bien yo había dicho que Candida albicans, en general cuando vemos colonias de color verde en el Chrome Candida, se trata de una Candida albicans, no siempre es así, podría también tratarse de una Candida dulinensis. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el color azul. Yo dije que podría ser una Candida tropicalis, pero sepan que también incluso otras levaduras que no corresponden al género Candida también crecen en el Chrome Candida, como por ejemplo Trichosporum. Después también el color rosado es muy aparece en muchas especies, Candida glabrata, Rusei, como lo mencioné, tropical, en parapsilosis, también Famata y Guillermundi también dan este color. Y después, el color blanco, si vemos colonias de color blanco, también podría llegar a ser un criptococo. Bueno, algunas candidiasis invasivas cursan con candidemia y entonces desde este punto los hemocultivos van a ser de utilidad. Y bueno, pero también hay que tener en cuenta que tienen una baja sensibilidad, tienen una sensibilidad de un 21 a un 71%, es decir, que podemos llegar a tener hemocultivos negativos aun cuando el paciente tiene una candidemia. Pero bueno, esto es así en general porque las candidemias suelen cursar en las primeras etapas, suelen cursar con una baja carga de levaduras y por lo tanto el hemocultivo da negativo. O bien puede ser que el paciente esté cursando una candidemia intermitente o transitoria y justo cuando sacamos la muestra no se encontraba en circulación la cándida y por lo tanto el hemocultivo va a dar negativo. O también puede ser que el paciente esté cursando una candidiasis invasiva que se conoce con el nombre de candidiasis hepatoesplénica, que en este caso, bueno, la cándida se encuentra en el hígado y en el vaso y no a esta cándida en esta situación le gusta o circula, su circulación está restringida a la circulación portal y no a la periférica, y por lo tanto no la vamos a encontrar en los hemocultivos periféricos. Bien, bueno, este es un algoritmo de cómo se deben identificar a las levaduras. En una primera instancia hacemos un cultivo en un agar dextrosa sauro, también podemos cultivar a la levadura en un Chrome Candida y entonces vemos los diferentes colores. Entonces, al ver colonias verdes, nos orientamos a que podría ser una Candida albicans, una Candida dulinensis, y entonces las tenemos que diferenciar. Podemos realizar un cultivo en agar sauro a 42-45 grados. De esta manera, bueno, vamos a ver que Candida albicans es la que crece
mientras que dublinensis no. Otra manera de diferenciar al albicans de dublinensis es usando el agar tabaco, que es, bueno, ese agar que está de color marrón. En este caso, Candida albicans crece como colonias de color blanco, mientras que dublinensis lo hace de color marrón. Y otra manera también de diferenciarlas es con el agar opacidad, que en este caso se dice que la prueba es positiva cuando la colonia tiene un halo alrededor. Y bueno, como es el caso de Candida albicans y no de Candida dublinensis. Bueno, entonces otra manera también de diferenciar a las Candidas dublinensis de las otras cándidas, y a diferencia de Efroncandida, es utilizando la prueba de tubo germinativo. En esta lo que se hace es cultivar o incubar a una colonia de la levadura en cuestión en suero fetal bovino durante aproximadamente 1 a 3 horas a 37 grados centígrados, y después de esa suspensión agarramos un poquito y la miramos al microscopio en un objetivo de 40 por. Entonces lo que tenemos que ver si se trata de una Candida albicans o una Candida dublinensis es el tubo germinativo, que es esta imagen, donde tenemos una estructura levaduriforme que tiene un filamento que se extiende. Se dice que tiene un aspecto de espejo de mano. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 5% de las Candidas albicans y dublinensis no producen este tubo germinativo, o sea que vamos a tener falsos negativos en un 5%. Bueno, otra manera de identificar a las levaduras es utilizando el agar harina de maíz, que es un agar bastante pobre en lo que son nutrientes y por lo tanto permite que se produzcan aquellos elementos de resistencia como son las clamidoconidias, las clamidiosporas. Entonces, este agar lo que se hace es ponerlo sobre un porta y luego sobre ese se deja que se seque el medio y luego sobre ese medio se siembra a la levadura. Se lo incuba por 48 horas y después a ese porta con el medio y la levadura sembrada se lo mira en un aumento de 10 por. Entonces, si vemos ahí, por ejemplo, si se trata de Candida albicans, lo que vamos a ver son hifas, que en la porción terminal tiene una clamidio espora y después una clamidoconidia. Y después, en el caso de dublinensis, en la porción terminal no va a tener una, sino que va a tener pares de clamidiosporas. En el caso de tropicalis, está capaz de producir pseudohifas o hifas verdaderas. Y después tenemos a Crusei, que bueno, esta es la que se ve mejor, porque sus blastoconidias son capaces de disponerse en forma de empalizada, y bueno, tienen como la apariencia esa de arbolito que está a mi izquierda. Bueno, después tenemos la grata, que bueno, como ya había mencionado, no produce pseudohifas ni hifas verdaderas, pero sí blastoconidias. Y bueno, después tenemos los métodos de identificación definitiva de las levaduras, pueden ser semi-automatizados o automatizados. En el caso de los métodos semiautomatizados tenemos la prueba de asimilación de nutrientes, causonograma, que bueno, nosotros lo conocemos como API-20. Y bueno, entonces esta permite estudiar la asimilación de nitrógenos y de hidratos de carbono, y de esa manera identificamos a las levaduras. Por otra parte, entre los métodos automatizados tenemos al BioTech2, que consta de tarjetas, donde hay aproximadamente unas 47 pruebas bioquímicas, también de asimilación de nitrógeno, de hidratos de carbono. Y algo que no mencioné es que la prueba API brinda un resultado aproximadamente en 48 a 72 horas, mientras que el BioTech2 lo hace en 18 horas. Y bueno, ya que estamos hablando del BioTech2 y la identificación de levaduras, recuerden que en los sistemas automatizados como el BioTech2 o el sistema Phoenix, Candida auris normalmente es erróneamente identificada como Candida jaemoloni. Por lo tanto, para su identificación correcta tendríamos que realizar un malito.
como es el que se encuentra ahí, que es el Vitec MS, que bueno, este básicamente lo que hace es ionizar a la levadura, y luego esas proteínas ionizadas son detectadas por espectrometría de masa, y bueno, de esa manera se realiza la identificación. Bueno, y ahora sí, paso entonces a el caso clínico que tuvimos. Este era un paciente masculino de 15 años de edad, el cual ingresa a la guardia porque presentaba anemia. En realidad presentaba una pancitopenia, anemia más recuento de glóbulos blancos bajos, 30.000 plaquetas por microlitro. Y bueno, entonces esta pancitopenia se estudia y se determina que se trata de un debut de una leucemia linfoblástica aguda de células B de alto riesgo. Y bueno, entonces una vez que se diagnostica, se inicia el tratamiento quimioterapéutico. Y bueno, recuerden que cuando los pacientes son sometidos a quimioterapia, estos van a pasar por periodos muy prolongados de neutropenia, lo cual los hace susceptibles a tener alguna infección oportunista o, como en este caso, una candidiasis invasiva. Entonces el paciente ingresó el 26 del 11 del año pasado con esta pancitopenia y bueno, ya ingresó con fiebre, por lo tanto se le realizaron los hemocultivos. Estos son los primeros pares de hemocultivos que se le realizaron a los pacientes, al paciente que dio negativo. Y bueno, algo que quería aclarar es que desde el 26 del 11 hasta el 22 del 5, el paciente, bueno, al paciente se le hicieron diferentes cultivos y hemocultivos y diferentes pruebas, como por ejemplo galactomananos, que bueno, yo no los puse en la línea cronológica porque bueno, la mayoría fueron negativos y además no vienen al caso. Lo que sí resalté fueron los días en los que se aislaron cultivos de la cándida que causó la candidiasis invasiva. Como fue el día 22 del 5 de este año, el paciente, bueno, también presentó fiebre, por lo tanto se le extrajo muestras de hemocultivos y un retrocultivo. De estos hemocultivos, uno de dos fue positivo y el retrocultivo también fue positivo. Por lo tanto, se consideró que fue una candidemia asociada a catéter por Candida tropicalis. Entonces el catéter se remueve y al día siguiente se traen de vuelta al laboratorio de micología una muestra de orina, la cual también, esta muestra, aislamos una Candida tropicalis. Pero bueno, en este caso, esta Candida tropicalis se consideró, como el paciente no tenía sintomatología, se consideró que era producto de la depuración de la Candida tropicalis que se encontraba en la sangre por orina. Después, otra situación que se presentó, 7 días después, el 30 del 5, el paciente presenta tos y síntomas pulmonares, por lo tanto se le realiza una radiografía de tórax, la cual muestra opacidades en vidrio esmerilado, lo cual ellos lo atribuyeron a una candidiasis a foco pulmonar. Entonces, el paciente inicialmente empezó con una candidemia y ahora está con una candidiasis pulmonar. Después se lo trata, se le da fluconazol. Luego del aislamiento de la Candida tropicalis en los hemos, se le dio amphotericina B. Después que se determinó que era una candidiasis pulmonar, se lo rotó a fluconazol. Y después, por último, 3 meses después, el 27 del 8, en el líquido articular, el paciente empieza con síntomas que le duele el tobillo, tumefacción, y la zona del tobillo se encontraba con calor, y bueno, por lo tanto le realizan una arterocentesis y mandan el líquido articular al laboratorio. Nuevamente se aísla la Candida tropicalis. Entonces acá podemos decir que se trata de una artritis por cándida, y en general las artritis por cándida se producen, son producto de una candidemia previa, como este paciente había tenido 3 meses antes. Y esta separación tan amplia, o sea, este periodo de 3 meses es bastante común, o sea, es bastante común que un paciente desarrolle una artritis por cándida meses después, incluso después de un año de una candidemia la puede desarrollar, porque bueno, se dice que bueno, la cándida que se encuentra en circulación se aloja entonces a nivel de la articulación y permanece en un periodo de latencia hasta que bueno, en algún momento se reactiva y produce la artritis. Bueno, entonces este sería el tercer foco.
Inicialmente, bueno, era la sangre, después tenemos el pulmón y ahora el líquido articular, la articulación. Entonces, 3 días después, el paciente le empiezan a salir pápulas de color violácea en la piel, es decir, que ahora la cándida se alojó a nivel de la piel. Entonces, lo que hacen, al parecer, entonces lo que hacen es realizar una biopsia punch, que lo que hacen es utilizar un bisturí y retirar una muestra perfectamente cilíndrica de la piel y bueno, la mandan al laboratorio y de vuelta se aisló en esa biopsia una Candida tropicalis. Entonces, este paciente prácticamente tuvo a la Candida por todo su cuerpo, la tuvo a nivel de la sangre, a nivel pulmonar, en la articulación, ahora en la piel, y después, el 13/9, como el paciente en esa zona donde se le había realizado la artrocentesis anteriormente, vuelve a tener tumefacción, entonces le realizan una toalla quirúrgica y le toman 3 muestras. Una muestra de hueso, porque ahora estaban pensando que el paciente desarrolló una osteomielitis, o sea que la cándida ahora se encuentra en el hueso, estaban pensando, porque en la radiografía lo que se veían eran lesiones osteolíticas. Después también tomaron una muestra de la cápsula articular y otra muestra de líquido articular, pero bueno, todas fueron negativas. Bueno, entonces lo que quería recalcar es que si bien el paciente presentó diferentes focos, cada foco se fue resolviendo, es decir, que por ejemplo los hemocultivos se fueron negativizando, el líquido articular se negativizó y las pápulas que tenían en la piel también se fueron desapareciendo por bueno, la antifungicoterapia que se le estaba dando. Pero bueno, y otra cosa que pasó el 13/9 es que se le realizó una resonancia magnética nuclear para ver el hígado del abdomen y también se vio una lesión que es compatible con candidiasis hepatoesplénica, o sea, se veía una lesión que era hiperdensa en el centro y rodeada de un halo hipodenso que es característico de este tipo de candidiasis hepatoesplénica. Bueno, resumiendo, el paciente tuvo la cándida en 5 focos aproximadamente, lo tuvo en la sangre, lo tuvo en el pulmón, en el líquido articular, en la piel y en el hígado. Y bueno, esto es característico de las candidiasis invasivas. Entonces, bueno, actualmente el paciente, hasta que todas las lesiones, o sea, la imagen pulmonar todavía no está resuelta y la imagen del hígado tampoco. Por lo tanto, lo que se está esperando es que esa imagen desaparezca y, bueno, de esa manera terminar con el tratamiento. Pero, bueno, este tipo de infecciones en general, el tratamiento dura mucho tiempo, incluso puede durar hasta un año. Bueno, actualmente el paciente está internado y bueno, está con tratamiento con caspofungina que se administra vía intravenosa. Eso es todo. Y bueno, en conclusión, es importante reconocer los factores de riesgo de los pacientes porque de esa manera se puede hacer un diagnóstico y un tratamiento certero para evitar que el paciente bueno, tenga este tipo de complicaciones. Y después, bueno, un inicio, bueno, tengan en cuenta que no siempre que tengamos una candidiasis invasiva vamos a tener candidemia. Tengan en cuenta también que las artritis por cándidas pueden desarrollarse tiempos muy prolongados después de la candidemia y bueno, también que los cultivos y las tinciones y la anatomía patológica son fundamentales para el diagnóstico de la candidiasis invasiva. Y bueno, está la bibliografía y eso es todo. Bueno, gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Se quieren ir todos ya, ¿no? Bueno, este fue el último Ateneo, así que... Anto, ¿querés decir algo? Sí, noviembre hay, es el 4 de noviembre. No, el 4 de diciembre, perdón, chicos, tuvimos que cambiarlo. Esta vez sí avisaron que no estaba disponible el aula, no como hoy. Así que es el 4 de diciembre y el 2 de noviembre y el 18 de diciembre, los que corresponden a diciembre, que los hicimos antes de las fiestas, así estaban liberados para las fiestas. Bueno, gracias, de vuelta, disculpas por los inconvenientes y bueno, muchas gracias.